Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria autoinmunitaria que tiene etiología desconocida y se caracteriza por comprometer articulaciones en forma simétrica, sobre todo articulaciones biartrodiales, o sea, únicamente, pero tiene un compromiso sistémico, por lo tanto tiene una evolución crónica y tiene otra característica que cursa con autoanticuerpos bastante específicos, algunos más sensibles como el factor reumatoideo y otros más específicos como el anti-CCP, ACPA o antipeptidocitrulinado cíclico. Tiene una prevalencia de la mayoría de las series del 1% de la población, con una incidencia de 2 a 26 casos en las series. Afecta predominantemente a las mujeres entre la cuarta y la sexta década y tiene relación con factores genéticos, sobre todo en relación al HLA de R1 y de R4. Existe entonces, como decimos, una predisposición genética para desarrollar este tipo de enfermedades y la artritis reumatoidea no se queda atrás. De hecho, está comprobado que el HLA de R4 y de RB1 con otros 13 locus de alelos que se llaman epítopes compartidos en un huésped que recibe determinados factores ambientales como algunos, digamos, pro y otros en contra, pero los que son en contra son el tabaquismo, el nivel socioeconómico bajo, las pacientes, digamos, luego de los partos, la presencia de agentes infecciosos, la presencia no, el antecedente de agentes infecciosos, sobre todo virales, y la presencia de autoanticuerpos antipeptidocitrullinados favorecen o serían los desencadenantes independientes o combinados para que este paciente genéticamente predispuesto logre una activación de la inmunidad. Hablé de algunos en contra que tiene que ver con el consumo de alcohol, que por supuesto que disminuye el riesgo de presencia de artritis reumatoidea, pero por supuesto nadie vamos a recomendarle el consumo de alcohol. La activación de la inmunidad tiene que ver con tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es lo primero que se activa, como en todas las situaciones donde hay compromiso inmunológico, mediante las células dendríticas y los macrófagos, que son células presentadoras de antígenos y que ante la presencia de autoantígenos en este caso, o determinados antígenos, liberan mediadores inflamatorios, donde los más importantes son la interleuquina 1, 2, 12, 6, 17, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Por otro lado, hay activación de la inmunidad adaptativa mediante células T, que también van a liberar mediadores inflamatorios y van a activar a las células B o células plasmáticas mediante la liberación de autoanticuerpos, en este caso el más típico del factor reumatoideo, y la liberación de más mediadores inflamatorios que van a activar a más células T. Todo esto va a terminar en el daño local de los tejidos de la artritis, que son la erosión del cartílago, que se produce por la hiperplasia de la sinovial y que se produce por el aumento de osteoclastos. La artritis reumatoidea clásicamente tiene una serie de criterios que son antiguos, que establecen en determinadas condiciones la enfermedad, pero que sabemos que con estos criterios llegamos tarde al diagnóstico. La idea desde hace ya muchos años, les diré que alrededor de 10 años mínimo, es llegar temprano, diagnosticar artritis temprano.
Entonces, estos criterios de clasificación, donde estaban clásicamente la rigidez matinal de 1 hora, la artritis de al menos 6 semanas consecutivas constatadas por un médico, de 3 o más áreas articulares de las manos, rodilla, tobillo o metatarsofalángicas, la artritis de carpo, o sea, de manos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, la artritis simétrica, siempre todo lo que es compromiso articular tiene que ser de más de 6 semanas consecutivas y confirmado por un médico. La presencia de nódulos subcutáneos en zonas de prominencia ósea o superficies extensoras o yuxtaarticulares. Yuxtaarticulares significa periarticulares alrededor de la articulación. La presencia de factor reumatoideo y la evidencia radiográfica de erosiones u osteopenia en el área de las articulaciones afectadas, la combinación de 4 criterios nos da una sensibilidad y especificidad alta para la presencia de artritis. Pero llegábamos tarde, porque ya había erosión, que es a donde no queremos llegar, porque es lo que va a determinar las deformidades y limitaciones del paciente. La clínica típica de la artritis reumatoidea es el dolor articular, un dolor que es inflamatorio, a diferencia de otros tipos de dolores que ya vamos a ver que se producen, por ejemplo, en la artrosis. El dolor inflamatorio típicamente es un dolor que se asocia en general a tumefacción, pero que básicamente se produce en reposo. En reposo, empeora en reposo muchas veces y se puede asociar a tumefacción, se puede asociar a rubicundez o a la tetrada de Celso, pero en artritis reumatoidea nunca observamos o casi nunca observamos la típica tetrada de Celso, que sí observamos en otro tipo de artritis, como son las artritis agudas y que tienen otras características. La rigidez matinal, que es una forma o un síntoma equivalente a la inflamación articular por los detritus que se producen o que se establecen sobre la superficie sinovial en reposo. La presencia de síntomas constitucionales como fatiga o fiebre, impotencia funcional progresiva en relación al dolor y a la tumefacción y al daño que se puede ir produciendo, y también compromiso extraarticular o de partes blandas que tiene que ver con los tejidos periarticulares, o el compromiso sistémico que habla de otros órganos o tejidos que no son las articulaciones. Bueno, acá observamos esta interfalángica proximal con sinovitis. Estas otras interfalángicas proximales, acá las metacarpofalángicas, acá bien marcadas las metacarpofalángicas, acá también algunas metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, la muñeca. Fíjense que la artritis reumatoidea clásicamente no compromete las interfalángicas distales. Desde la muñeca hasta el extremo distal de los dedos, lo único que no puede comprometer o que no compromete es las interfalángitas distales, por el tipo de articulación que tiene. Bueno, sin mucha explicación, artritis de ambas rodillas, con un derrame severo en esta articulación. Cuando progresa la artritis y observamos seguramente daño radiográfico importante, tenemos las típicas deformidades con desviación cubital, los casquetes metacarpianos, que es toda sinovitis crónica, la desviación habla de una subluxación articular, los dedos en cuello de cisne. También hay dedos que se llaman en uso, donde en vez de estar flexionada la distal e hiperextendida la proximal, es al revés. Está flexionada la distal, la proximal,
y extendida la vista. La mano del predicador, donde no se puede hacer la hiperextensión de quinto y cuarto dedo, porque se rompen los extensores a nivel de la muñeca, porque ahí es un lugar muy frecuente de inflamación y erosiones. Las manifestaciones extraarticulares, tenemos diferentes órganos tejidos. A nivel de los ojos, lo más común es el síndrome seco, con o sin síndrome de Sjögren secundario, la uveitis anterior granulomatosa, la episcleritis, escleritis o escleromalacia perforante, vasculitis en piel como nódulos reumatoideos son una expresión de vasculitis reumatoidea, la neuropatía periférica, úlceras crónicas de la piel, úlceras digitales, distales, isquemia visceral, mucho más raro. A nivel del corazón, pericarditis, sobre todo pericarditis, endocarditis, miocarditis, trastornos de conducción en relación a esto, aterosclerosis acelerada es súper frecuente en este tipo de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y otras crónicas que van a generar aterosclerosis acelerada y que conlleva a reducción de la expectativa de vida si no controlamos esta situación. A nivel pulmonar, derrame pleural, pleuritis con o sin derrame, nódulos pulmonares, nódulos reumatoideos pulmonares, neumonitis, fibrosis intersticial, o sea, neumopatía intersticial, bronquiolitis obliterante como patología obstructiva y el síndrome de Kaplan, que es una entidad específica. A nivel renal, en general podemos tener proteinuria y glomerulonefritis de cambios mínimos y necrosis papilar, pero en general la afectación renal tiene que ver con dos situaciones, o el consumo de AINES crónico, que va a producir una enfermedad intersticial renal, o una amiloidosis, que se presenta típicamente también en las enfermedades crónicas con daño progresivo e irrecuperable. A nivel gastrointestinal puede haber alteraciones hepáticas, aumento de las transaminasas, fluctuante o hepatitis, hepatitis asociada, hepatitis autoinmune asociada, vasculitis reumatoidea o amiloidosis también, toxicidad por fármacos, que es lo más común, igual que en el riñón, y el síndrome de Felty, que también es una entidad específica que se asocia a la artritis reumatoidea con esplenomegalia. Bueno, una escleritis, úlceras digitales, úlceras crónicas, fíjense que son úlceras necrotizantes, nódulos reumatoideos, acá en la superficie de la articulación del codo, es una vasculitis granulomatosa, nódulos reumatoideos a nivel pulmonar, a nivel de la esclera. Ese último que mostré, ese ojo con nódulos reumatoideos, se puede perforar porque es una vasculitis necrotizante y producir la escleromalacia perforante. A nivel de laboratorio, trastornos hematológicos. Bueno, en general anemia, que es normocítica normocrómica, o ferropénica por pérdidas crónicas por consumo de AINES y patología gástrica, ulceropéptica, trombocitosis, que en general es un reactante de fase aguda, y reactantes de fase aguda específicos como la eritrosedimentación y el PCR aumentado. Laboratorio inmunológico, los típicos son el factor reumatoide, el anti-CCP o antipeptidocitrulinado cíclico y los antinucleares. Los más sensibles y específicos son el más específico es el anti-CCP, el más sensible el factor reumatoide. Y el líquido sinovial, si hacemos una artrosíntesis, vamos a obtener un líquido de características inflamatorias. A nivel radiográfico tenemos compromisos tempranos y a veces no tan tempranos, ¿sí? Pero repito, esto es a donde no queremos llegar y por suerte o por buena
o por buen trabajo de los colegas, tanto de atención primaria que derivan a tiempo como de los especialistas, hoy en día no estamos viendo este tipo destructivo de articulaciones donde ya no hay articulación, está todo erosivo. Fíjense acá, erosión en saco bocado, luxaciones. Wow, esto es un desastre. A nivel más temprano, igual podemos observar daño radiográfico, que es lo que no queremos observar. Y fíjense cómo rompe la cortical, las erosiones en estas interfalángicas distales, en estas metacarpofalángicas, ¿sí? Con reducción del espacio articular, pero les tiene que quedar claro que la lesión típica radiográfica de la artritis reumatoidea es la erosión. ¿Por qué? Porque se produce hipertrofia de la sinovial, hiperplasia de la sinovial, que crece desmedidamente en forma invasiva hacia el tejido articular, mediante el tejido anatomopatológico llamado panus, que va a meterse o romper la cortical ósea en todas las áreas justarticulares y va a producir este tipo de lesiones, ¿sí? A nivel de las rodillas, fíjense que podemos encontrar en articulaciones grandes, muchas veces no encontramos las erosiones típicas, pero sí nos vamos a encontrar con una artrosis que en general catalogamos como artrosis secundaria porque vemos esclerosis, porque vemos reducción del espacio articular en forma muy uniforme. Y lo diferenciamos en general de una artrosis primaria porque la artrosis primaria tiene sus características y no hace esta reducción de espacios articulares tan uniforme en una articulación, lo hace más erráticamente. Entonces tenemos los tobillos, sí hay erosiones ahí, y en este codo, con erosiones también. A nivel de la columna, el único sector que puede afectar la artritis reumatoidea es en la columna cervical, entre la primera y segunda articulación, a la articulación atloide-oxoidea, que es donde hay sinovial. Y lo que puede producir es una erosión o lesión de la apófisis odontoide que se va a luxar y por lo tanto separar en esta articulación, que cuando medimos más de 2 milímetros estamos hablando de una luxación atloide-oxoidea y que puede producirse, si lo vemos acá en esta resonancia, una compresión medular, ¿sí? O puede desprenderse la apófisis odontoide y producir una lesión más vulvar, y también puede producirse una lesión hacia el costado, pero en general lo que va a generar daño es la luxación atloide-oxoidea con apófisis odontoide, que se dirige hacia la zona posterior o hacia superior. En resonancia magnética lo que podemos observar es tejido sinovial inflamado y tejido periarticular inflamado. O sea, la resonancia magnética nos ayuda a confirmar muchas veces la presencia inflamatoria de este dolor o de estas lesiones que estamos viendo, y clínicamente no nos queda muy claro que estamos hablando de artritis o sinovitis. Hoy en día tenemos una forma menos invasiva, mucho más práctica y que va siendo cada vez más una extensión del examen físico reumatológico, que es la ecografía de alta resolución con Echo Power Doppler, que nos permite captar la sinovitis de manera precoz y nos diferencia si hay actividad inflamatoria o no mediante el Doppler de esas articulaciones. Podemos ver erosiones tempranas que muchas veces no estábamos viendo radiográficamente. No irradia, es seguro, es mucho más económico, tiene un montón de ventajas. Y las desventajas son que por ahí no está estandarizada la técnica, como toda ecografía es de operador dependiente.
y dependemos no solo del operador, sino de un buen aparato, que cada vez vienen mejores. Podemos definir sinovitis mediante la presencia de hipertrofia sinovial, derrame articular y la presencia de señal Doppler. Fíjense cómo acá tenemos una articulación interfalángica con hipertrofia de la sinovial, con derrame articular, eso oscuro que se ve, y con la presencia de señal Doppler excesiva en este caso. Hay diferentes grados. Hay diferentes grados de hipertrofia sinovial. Acá está normal, acá no hay hipertrofia. Acá hay un poquito de hipertrofia. Acá ya está más moderada y acá está como muy severo, acompañado también de derrame en este caso. La presencia de Doppler, bueno, ausente. Menor o igual a 3 señales aisladas es grado 1. Más de 3 señales aisladas o una señal confluyente en menos del 50% del área articular es el grado 2 y mayor de esto es el grado 3. Como dijimos, bueno, los métodos complementarios nos ayudan a diagnosticar artritis en un paciente que tiene determinada clínica. ¿Qué clínica hoy en día consideramos en cualquier persona es la sinovitis clínica, o sea, inflamación, artritis, en al menos una articulación? Yo tengo una articulación inflamada y si no lo puedo explicar por otra enfermedad, ya la paso por el filtro de criterios nuevos de artritis reumatoidea. Estos criterios nuevos los hicieron entre el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Enfermedades Reumáticas. Se asociaron y en 2010 hicieron un consenso de criterios de clasificación donde, según la sumatoria de puntos de todo este listado que tenemos aquí, con un área de compromiso articular, otra área de serología, donde están el factor reumatoideo y el antipéptido citrullinado, la presencia de reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas, se hace una sumatoria que cuando tengo más de 6 puntos o más, ya estamos diagnosticando una artritis reumatoidea temprana, si es posible. Y hoy en día se considera una artritis reumatoidea temprana cuando se diagnostica, según diferentes escuelas, entre 6 meses y 2 años, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas. También tenemos elementos que utilizamos para evaluación funcional, que son, hay muchos scores, muchísimos. El más utilizado en todos los trabajos de artritis reumatoidea y en la práctica cotidiana o en los trabajos locales es el DAS28, que contiene 4 elementos que son relativamente fáciles de obtener, que son un elemento clínico que es el recuento de articulaciones dolorosas. Tenemos 28 articulaciones para contar. Esto tiene el déficit de que no tiene incluidos los tobillos y los metatarsos. Las articulaciones inflamadas también es un recuento clínico. La velocidad de sedimentación globular o PCR, se puede hacer un DAS28 eritro o un DAS28 PCR, o uno u otro. El estado de salud en general, que esto se evalúa mediante una escala visual análoga del 0 al 10 o del 0 al 100, donde 100 o 10 es lo peor y 0 es lo mejor. Entonces le preguntamos al paciente qué puntuación le pone a su estado de salud general, incluidos sus dolores, en los últimos 10 días o última semana, del 0 al 10, cuando 10 es lo peor que se puede imaginar que se siente o que le duele. Según esos puntajes, hay un montón de apps en este momento, había calculadoras y también había cálculos manuales en otra época, donde obtenemos un valor y un DAS28 de menos o igual a 3.2 es de baja actividad,
Moderada es de 3.2 a menos o igual de 5.1 y alta es mayor de 5.1. Bueno, también utilizamos criterios de remisión. Los criterios de remisión hablan de que tiene rigidez matinal de menos de 15 minutos, que no tiene fatiga. La fatiga es un síntoma que acompaña por largos periodos y mucho tiempo o siempre al paciente con artritis reumatoidea, ausencia de dolor o de inflamación evidente a nivel articular y menos de 30 en la eritro de la mujer y menos de 20 en el hombre. Estos criterios para hablar de remisión prolongada tienen que estar más de 2 años para y hacer un intento de retiro o reducción de medicación. También tenemos evaluación del estado de salud del paciente o de limitaciones del paciente, que se hace mediante una escala que se llama HAQ o HAQ, pero que también hay otras, este es el más utilizado, y pregunta al paciente una serie de actividades de la vida cotidiana, desde vestirse, asearse, hacerse de comer, limpiar la casa, ir a hacer los mandados. Bueno, son una serie de preguntas a las que se les da un puntaje y de acuerdo al valor es mayor o menor compromiso del estado de salud y discapacidad del paciente. También tenemos una escala de evaluación del estado funcional en clase 1, 2, 3 y 4 en relación a las actividades de la vida diaria, las actividades personales y profesionales y actividades de entrenamiento. Clase 1 es el paciente que básicamente está en remisión probablemente o en una baja actividad, y el clase 4 es el paciente que está muy limitado y que no solamente no debe estar en remisión o tiene una actividad moderada o alta, persistente o la ha tenido, sino que tiene un estado, una calidad de vida. Desde el punto de vista del tratamiento, tenemos tratamientos no farmacológicos, que es importante la educación del paciente y del grupo familiar, el reposo en los periodos inflamatorios, el requerimiento y el uso de fisioterapia y terapia ocupacional, fisioterapia para los dolores, para la mejoría funcional, dentro de lo que se puede, la terapia ocupacional para encontrar métodos de adaptación para que el paciente pueda tener actividades o realizar movimientos de los que está limitado. En casi todos los casos es recomendable la psicoterapia de apoyo por diferentes motivos. También tenemos el tratamiento farmacológico sistémico, que bueno, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos en los momentos que se requiera, el uso de esteroides sistémicos y ACTH o corticotropina en reemplazo de corticoides sistémicos también en los momentos que se requiera, el uso de drogas inductoras de remisión o modificadores de la enfermedad, abreviadas como DIMARS en inglés, y los tratamientos biológicos. Las drogas inductoras de remisión o DIMARS, el más utilizado es el metotrexato, le sigue la leflunomida y posteriormente la sulfasaracina y los antimaláricos. Los compuestos de oro ya no se usan, la de penicilamina ya no se usa, ciclosporina A y los inmunosupresores no son de utilización clásica en artritis reumatoidea en este momento. Nos quedamos entonces con el metotrexato y la leflunomida, que son los más utilizados, no solo por experiencia, sino porque han demostrado reducir o limitar la progresión radiográfica de la enfermedad, sin grandes o mayores efectos secundarios que sí tuvieron los otros DIMARS. Con respecto a los tratamientos biológicos, hoy en día tenemos diferentes blancos para atacar en artritis reumatoidea. Los más conocidos son los anti-TNF-alfa o antifactor de necrosis tumoral. Los hay de diferentes tipos y colores. Los anti-interleuquina 6, que hoy en día tenemos el
tocilizumab y el serilumab, el abatacept, que es un antireceptor de linfocitos T, el anti-CD20, que son, estos van dirigidos contra los linfocitos B, y los anti-JAK-STAT, que son DMARDs sintéticos que van a frenar algunos mediadores inflamatorios que activan en cierta parte la cascada de coagulación en la región JAK-STAT, en la unión del receptor JAK-STAT. Tenemos tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, y vamos teniendo día a día diferentes medicamentos para el uso de la artritis reumatoidea. El tratamiento de los pacientes con artritis reumatoidea es individualizado, porque, como siempre se dice, no existen enfermedades sin enfermos, y no todos los pacientes con artritis reumatoidea se comportan de la misma manera en cuanto a lo patológico, ¿no? Entonces, hay artritis reumatoidea que tienen una evolución muy tranquila, muy simple, muy controlable, con medicamentos comunes, y hay artritis reumatoidea que son súper agresivas y que nos cuesta muchísimo manejar. Por suerte son las menos hoy en día, y por suerte tenemos elementos como las terapias biológicas para hacerlo. Entonces, fíjense que en este algoritmo de tratamiento está la parte no farmacológica y está la parte farmacológica, donde los AINES y los corticoides dice considere. Y esto realmente es así, porque tanto los AINES como los corticoides sistémicos los utilizamos según los AINES, según tolerancia y valorando comorbilidades, los corticoides también valorando comorbilidades. Las dosis de uso de corticoides son dosis antiinflamatorias, o sea que son equivalentes de prednisona de 7,5, habitualmente 5 miligramos, en general no más de 10 miligramos, y por los periodos más cortos posibles. Mientras se van incluyendo o cambiando o sumando medicamentos modificadores de la enfermedad o ya las terapias biológicas, que repito, son las que han logrado demostrar reducir o limitar la progresión radiográfica, por lo tanto el daño y la discapacidad en artritis, que es a donde no queremos llegar. Entonces, datos importantes: produce daño articular, erosiones desde los primeros meses. El tratamiento de los fármacos modificadores disminuye la progresión del daño. El metotrexato puede aumentar la esperanza de vida, y cuanto antes iniciemos el tratamiento, mejor será la respuesta. Por lo tanto, cuanto antes tengamos el diagnóstico, antes iniciaremos el tratamiento y la respuesta será mejor. Y también tenemos que saber que del 40 al 50% de los pacientes con artritis indiferenciada, o sea, que no llegan a cumplir los 6 de los 10 puntos de aquellos criterios que les dije, ACR EULAR del 2010, hay muchos pacientes que tienen una articulación inflamada que no la podemos explicar por otra causa y que no suman 6 puntos para diagnosticar una artritis reumatoidea temprana. A esos pacientes no es que los dejamos ir ni les dejamos de dar importancia, simplemente se le hace un seguimiento con medios desinflamatorios transitorios como AINES, corticoides, según el paciente, y se le van repitiendo las evaluaciones a ver si en algún momento entra en los criterios de artritis reumatoidea. Hasta el 50% de estos pacientes con artritis indiferenciada entran en remisión espontánea y nunca más presentan ningún signo de artritis.
Por lo tanto, no toda monoartritis o artritis monoarticular va a terminar siendo una artritis reumatoide, ¿sí? Lo vamos a vigilar. Bueno, esto es a donde no queremos llegar, a donde no estamos llegando, y todo va a depender del buen criterio clínico de quien evalúe en las fases iniciales a ese paciente. Les agradezco mucho su atención y espero que que hayan podido aprovechar la charla de artritis reumatoide. Hasta luego.